créeme que vas a volver a pasar por diferentes procesos de frustración, de enojo, de coraje. Y a quien le pese, mis hermanos, mis hermanas, una historia de vida muy personal que a veces no asimilamos y no entendemos, una depresión absoluta. ¿Cuántas veces no te ha dado confusión y decir, bueno, y si me regreso? La depresión a veces no te quiere ni levantar de la cama. No es nada sencillo, mi rockstar. Te voy a contar parte de mi historia. A mí me surgió un sentimiento de abandono. He tenido aprendizajes en mi vida desde muy chica. ¿Cuántas veces no has sentido que en la parte de las relaciones no han sido justos con tu manera de querer? Yo no sabía por qué. Hola, mi rockstar, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Una Cabrona Habla con las Netas. Una cabrona habla con las netas y a quien le pese, mis hermanos, mis hermanas. Ay, no se crean. Hoy no va a ser la excepción, te traigo un tema bastante polémico, y digo polémico porque a veces lo escuchamos, pero no asimilamos lo que estamos viviendo o por lo que estamos pasando. El día de hoy, créeme que no va a ser la excepción. Es un programa dedicado para toda esa gente que a veces le hace falta aterrizar las emociones, aterrizar la situación por la que está pasando, y créeme que va a estar buenísimo. Vamos a hablar de qué es, cuáles son los factores que lo desencadenan, las fases que tiene. También vamos a abordar una historia de vida muy personal que quiero compartir contigo. Y por último, el aprendizaje que vamos a tener con este tipo de tema. Ahora, déjame decirte que puedes suscribirte en mi canal aquí abajo, y también puedes ir a todas mis plataformas digitales. Me encuentras como Romero-Rocks, Romero-Rocks, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y pues también me puedes seguir en todas las plataformas, como ya te lo mencioné. Pero darle los comentarios. Créeme que todos los comentarios que tú me haces, tanto positivos como negativos, los agarro de manera constructiva para nutrir este canal que está hecho justamente para ti. Y sin más preámbulo, vámonos con el tema. El día de hoy traigo para ti el duelo. ¿Cuántas veces has asimilado que estás viviendo un duelo? A veces la palabra la escuchamos y se nos viene a la mente cuando hay una pérdida de algún familiar, ya sea tu papá, tu mamá, algún hermano, alguna hermana, pero no necesariamente los duelos se viven de esa manera, o sea, no con la pérdida de algún ser querido, ¿no? Lo vivimos en diferentes circunstancias y en diferentes situaciones, pero vamos a abordar primero la definición científica que nos ayuda a entender el tipo de proceso que a veces estamos pasando y que no lo asimilamos del todo. El duelo, fíjate que es un proceso psicológico que vive el ser humano, tanto el niño como la niña, el adolescente o en la edad adulta. También vivimos duelos. Y este se produce tras una pérdida. Puede ser una pérdida de algún ser querido, puede ser la partida de algún ser querido, puede ser un duelo que no necesariamente termine en una pérdida para ya no verlo, sino sabes que lo perdiste o que la perdiste, y sin embargo sigue existiendo esa persona, pero es una pérdida, y esto también es considerado como un duelo. La ausencia, una muerte o hasta los abandonos. El abandono también se considera parte de un proceso de duelo que a veces no asimilamos y no entendemos, y que los golpes de la vida nos van determinando y nos van haciendo que asimilemos que estamos en un duelo y que estamos en una situación compleja porque no ha sido abordado, ¿no? O sea, no lo hemos ido a canalizar con las personas adecuadas, que en este caso siempre les digo, los psicólogos, los psiquiatras y la gente especialista en estos temas, obviamente son los que nos pueden ayudar a asimilar la fase del proceso por la que estamos atravesando en muchas ocasiones y que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, mi rockstar, fíjate en los detalles y fíjate por las situaciones por las que estás pasando para asimilar que estás teniendo una pérdida en tu vida. Síntomas de un duelo. Los duelos también tienen síntomas y tenemos que estar súper alertas de las situaciones a las que nos enfrentamos para darnos cuenta de que tenemos esa sintomatología que a veces la hacemos como parte de nuestra vida, pero que no está siendo parte de nuestra vida.
¿Me explico? O sea, no está haciendo parte porque no son cosas que tendrían que estar ahí, y si nosotros las canalizáramos de manera correcta y oportuna, podríamos entender que estamos pasando por una fase de duelo. Déjame decirte, los síntomas son la ansiedad, el miedo, la culpa, la confusión, la negación, una depresión absoluta, la tristeza, el shock y los choques emocionales. ¿Cómo es esto? O sea, me vas a preguntar, ¿cómo es la depresión? Pues la depresión a veces no te quiere ni levantar de la cama. La depresión a veces no te deja ni comer. La depresión a veces puedes levantarte de la cama, puedes comer, pero no le encuentras un sentido a la vida. Entonces estás en un proceso de depresión. Hablábamos del tema de la ansiedad. ¿Cuántas veces no has sentido ansiedad por estar comiendo? Ansiedad por no quedarte quieto en algún lugar o no quedarte quieta, no encontrar esa paz que tú necesitas. Y andas de tribu errante de un lugar a otro sin encontrar ese espacio en donde tú te sientes cómodo o en donde te sientes cómoda. ¿Cuántas veces no has tenido miedo a los cambios? ¿Cuántas veces no has sufrido algún cambio en tu vida que a fuerza necesitas hacer un cambio? O estás viviendo un cambio y te da miedo, te da angustia, te da ansiedad. Entonces tenemos que ser súper finos con esos detalles para poder abordarlo con la gente adecuada. La confusión. A veces nos encontramos en caminos en donde no sabemos si estamos haciendo lo correcto. Me ha pasado. No sabemos si el sendero por el que estamos transitando o decidimos transitar es realmente el indicado. ¿Cuántas veces no te ha dado confusión y decir, bueno, ¿y si me regreso? Bueno, ¿y si de verdad yo soy la que estoy mal o el que estoy mal y estoy haciendo las cosas de manera diferente pero mal? Entonces te hace sufrir un tema de confusión, confundes lo que tú realmente quieres. Yo saben qué hago en ese momento de confusión, porque les digo que me ha pasado todo. Ansiedad, miedo, confusión. Cuando tengo un proceso de confusión, trato de estar en un lugar que a mí me guste, que a mí me llene de paz, de tranquilidad, de armonía. A mí me gusta muchísimo cuando estoy estresada, cuando estoy confundida, cuando estoy abrumada, buscar los lugares al aire libre. Ahorita, bien saben, estoy viviendo en una casa de campo. Y la verdad es que es de las cosas más pacíficas que me dan más tranquilidad porque te olvidas del bullicio de la ciudad. La verdad es que cuando yo paso por esos episodios de confusión, trato de buscar lugares que a mí me llenen de paz y de tranquilidad y trato de hacer meditación. Meditación no quiere decir que me voy a poner una sesión completa a respirar, a inhalar, a exhalar. Pero sí quiere decir que me conecto, que me vuelvo a conectar con lo que yo quiero, con mi centro, con el ser, con mis deseos profundos, porque todos en la vida tenemos ciertos deseos, ciertos motivos, ciertas circunstancias que nos hacen crecer y nos hacen ser armónicos como personas. A mí me gusta eso, me gustan los lugares de playa, me gustan los lugares del bosque, todo lo que tiene que ver en contacto con la naturaleza, porque eso es lo que me ayuda a revivir las ideas y todo lo que yo llevo dentro. Entonces, cuando yo tengo un tema de confusión, hago eso. A lo mejor le dedico 5, 10, 15 minutos o a veces hasta 1 hora, el tiempo que yo crea necesario para volver a trascender, para volver a encontrar ese motivo y esas situaciones que a mí me hacen llevarme a otro nivel. Ahora, cuando hemos pasado por procesos de depresión, la depresión a veces es demasiado caótica. Y digo demasiado caótica porque hay gente a nuestro alrededor que no se da cuenta que estamos deprimidos. Simplemente, ay, pues trae flojera, pues trae esto, pues tiene esto otro o está enojada. No, a veces estamos pasando por procesos de depresión y de depresión en donde te tienen que ayudar. Me ha pasado también. La tristeza pues viene de la mano, no es necesariamente que tú te sientas triste, es que la tristeza viene de la mano con estos síntomas de duelo que tú estás viviendo. Ahora, ya que sabemos los síntomas y que te he platicado un poquito más de mi historia, te voy a decir, en las etapas de duelo
hay diferentes procesos que tenemos también que asimilar, que estar como en sintonía, porque muchas veces no las encontramos, muchas veces no las vemos venir. Etapas de duelo o fases de duelo es exactamente lo mismo. Te voy a decir lo que dicen algunos autores. Por ejemplo, en la negación o choque es no querer ver la realidad, no poder creer lo que te está pasando y sentir que todo es irreal. En estas etapas podemos darnos cuenta de que estamos pasando por un duelo. Cuando lo niegas, cuando no crees lo que está sucediendo, cuando sientes que es una irrealidad lo que está pasando, créeme que es un proceso de duelo, una de las etapas de duelo en las que estás viviendo. Te voy a poner ejemplos porque te decía, no todo es la pérdida de un ser querido. A veces puede ser una pérdida de amor, puede ser una pérdida familiar del duelo, puede ser la pérdida laboral de un puesto en el que tú querías estar, o de la pérdida de tu trabajo de la noche a la mañana, la amistad, la parte de los negocios también entra. ¿Cuántas veces no has apostado por ese negocio de tu vida? Has invertido tus ahorros en ese negocio y ese negocio se cayó. Se da a veces mucho en el tema de los multiniveles, en donde prácticamente te invitan, tú estás apostando, no sé, tu dinero, tus ahorros, tu tanda, tu retiro, lo que sea. Y ese negocio no se dio muchísimo, por ejemplo, en Querétaro, lo de la flor de la abundancia y bla, bla, que es algo similar al tema de la red o el mercadeo de negocio. Y había gente que no se tentaba el corazón y que estafaba a más gente. Yo me llegué a dar cuenta de algunos casos de algunas personas cercanas a mí que entraron en ese tema de la flor de la abundancia y la verdad es que fue un completo fracaso, ¿sabes? Y la parte financiera muchas veces viene de la mano de todas las anteriores que te mencioné. ¿Por qué viene de la mano de todas las anteriores? Pues en el tema de los negocios, pues la parte financiera entra porque tú aportas o pides un préstamo o haces la venta de algún vehículo y le apuestas o la venta de alguna propiedad y le apuestas a un negocio y la parte financiera pues no se dio, ¿no? En el tema del amor, cuando hay parejas que tienen como esta parte de el vínculo en donde la pareja les ayuda al tema de la parte financiera, cuando pierdes al amor, pues pierdes la parte financiera. Y a veces son dos cosas que vienen como muy de la mano y es un shock. Es un shock perder esa parte porque no nada más pierdes el amor o no nada más pierdes a la pareja, pierdes tu estabilidad financiera porque esta persona te daba esa estabilidad financiera. En la laboral viene de la mano, pues tú estás trabajando en algún lugar, te corren, viene la parte financiera. Entonces, si te fijas cómo a veces es un todo de un duelo, de un proceso cuando estamos viviendo esta parte del duelo. Entonces, acuérdate, en la negación o choque hay un sentimiento de no querer ver tu realidad por lo que estás pasando, no poder creer lo que te está sucediendo, si te corrieron de imprevisto, si sucedieron cosas, no lo puedes creer, y el sentimiento de que está pasando un sueño, de que eso no es realidad, es parte de este proceso. El siguiente, la ira o el enojo. Esta es la siguiente etapa del duelo. Surge enojo, obviamente. Buscas culpables. Es muy común cuando estamos pasando por una etapa de duelo buscar a gente culpable de todo lo que te está pasando. Sentimiento de injusticia. ¿Cuántas veces no has sentido que en la parte laboral han sido injustos contigo? ¿Cuántas veces no has sentido que en la parte de las relaciones no han sido justos con tu manera de querer? ¿Cuántas veces has sentido que en la parte de los negocios no tienes esa suerte que otros tienen para hacer dinero o para generar un buen negocio? Y la pregunta obligada, ¿por qué yo? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué a ti? ¿Por qué te pasa todo eso? ¿Por qué este sentimiento de injusticia, todo lo que haces? ¿Por qué este sentimiento de buscar culpables? ¿Por qué este sentimiento de enojo? Pasa. Estás pasando un proceso de duelo. Es normal que lo vivas así. Es normal que suceda, es normal que pase, porque estás en un proceso de duelo.
Recuerda que la única persona o las únicas personas que pueden ayudarte, la primera eres tú, aceptando lo que te está pasando, y dos, yendo con un profesional que te asesore y que te lleve de la mano para llevar a cabo como todo este proceso de duelo al que te estás enfrentando y que estás viviendo. ¿Cuántas veces no has pensado que en diferentes situaciones o en diferentes áreas de la vida te está yendo mal, estás teniendo pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida? Estás en un proceso de duelo, estás en un proceso de ira, estás en un proceso de choque y hay que tomar acción en estas cosas. Siguiente etapa, la negociación. Ya después de que pasaste la negación, ya después de que pasaste el tema del choque, ya después que pasaste la ira, el enojo, viene negociar, querer negociar. Hablando de un tema de negocios, haces una pérdida y quedas endrogadísimo o endrogadísima hasta el copete. Tienes que negociar regresar ese dinero. Tienes que ver la manera de volver a capitalizarte, una, para pagar tus deudas y dos, para llegar a emprender una vez más en otro proyecto que tú creas que te va a dar el fruto. Y créeme que eso da miedo. Y créeme que vas a volver a pasar por diferentes procesos de frustración, de enojo, de coraje, pero tienes que negociar, hablando del tema de negocios. ¿Cuántas veces has terminado con tu pareja o si estabas casada te divorciaste y la pareja era la que hacía la parte de proveedor familiar o de proveedora? Porque ahorita ya hay muchas mujeres que son las proveedoras de la casa. Se separan, viene la parte del divorcio, viene la parte de las firmas y a negociar cómo vas a solventar la parte de los hijos. ¿Cómo vas a solventar la parte de la casa? ¿A qué negociación van a llegar para que los dos estén contentos? Y eso no es nada sencillo, mis hermanos. No es nada sencillo, mis rockstar. Necesitamos entender que a veces en esta parte de los duelos, los egos entran. En la parte de la negociación, sobre todo. Llega una parte en donde tu ego crees que puede demasiado y tienes que tener humildad, tienes que tener esta parte de aceptación. Entonces entra también el tema de la negociación. En la negociación hay esperanza de que las expectativas que tú tienes se vuelvan realidad, que tú llegues a regresar con esa persona, que tu ser querido regrese, que si te abandonaron tengas la esperanza de que vuelva al núcleo familiar, de si el negocio tronó, pues volverlo a intentar porque a lo mejor no me junté con el socio o la socia indicada. La financiera, ya tuve una pérdida, pero me voy a volver a recuperar. A veces la gente no se recupera porque ha ido de fracaso en fracaso en fracaso y no se logra recuperar porque algo no está entendiendo de las cosas que están sucediéndole. Antes y después de la pérdida, siempre hay un momento en donde surge esta pequeña esperanza y el deseo de volver a vivir las cosas que estabas viviendo con esa persona o que estabas viviendo en el momento de tu tope financiero o en el mejor momento de tu negocio. Quieres volver a vivir esa realidad, esa relación, y eso es lo que te lleva a intentar negociar nuevamente o lo que te lleva a intentar negociar que las cosas vuelvan a ser igual. Y déjame decirte que nunca van a volver a ser igual. En esta vida venimos a trascender, a entender ciertas lecciones que nos da la vida. Y cuando una lección no es aprendida, te la vuelven a repetir. Porque hay algún aprendizaje de esa lección que tenías que aprender que no aprendiste. Y en la fase del duelo es muy común vivir varios duelos en diferentes áreas, pero hay alguna etapa que te puede más y que te cuesta mucho más trabajo salir de ella. Siguiente etapa, la depresión. La depresión se vuelve más constante cuando es una pérdida de un ser querido, ya sea amado o ya sea familiar, llámese cualquier pérdida, que se va con otra persona o que te dejan por otra persona, o bien que esa pérdida ya es definitiva
y pues que tienes un luto, vaya, una fase de luto sentimental, una pérdida de un hijo, la pérdida de tus padres, se vuelve mucho más consciente y se vuelve más constante cuando son este tipo de pérdidas. Hay tristeza, hay rechazo a estar con otras personas. Cuando tú tienes tristeza de estar en un grupo de amigos y que no encuentras tu lugar, créeme que estás pasando por depresión. Cuando tiendes a rechazar las invitaciones de otras personas porque no quieres salir de tu casa, me ha pasado, créeme que me ha pasado muchas veces, y tiendes a hacer esta tendencia de no querer salir, de no querer juntarte con las personas, estás en un proceso de depresión. No en todos los casos, porque hay algunas personas que sí preferimos estar más aislados, pero hay otras personas o habemos otras personas que también entendemos que estamos pasando por un proceso de duelo y que necesitamos tal vez algún tipo de espacio, ¿no? Y hay incertidumbre y miedo al no saber qué va a pasar, miedo al futuro, miedo a vivir el presente, porque los duelos duelen. Por eso el nombre, un duelo te duele, te hiere, te hierve el alma. Y esos son inevitables. En estas fases que te acabo de comentar, en donde vas a vivir una negación, vas a vivir la ira, vas a vivir también la depresión, vas a vivir la negociación y la tristeza o la aceptación, en donde ya te cae el 20 de que tienes que salir adelante, donde ya pasaste todos estos procesos de la etapa de duelo. Y tú sabes que le tienes que echar ganas porque le tienes que echar ganas. Te voy a contar parte de mi historia. Y mi historia se va a encaminar a la separación que viví con mis papás. Yo estaba chiquita, estaba pues en secundaria, creo que tenía 11 o 12 años. Y en ese entonces yo me juntaba con un primo. Éramos uña y mugre mi primo y yo. Y un día me vio triste. Estábamos en el colegio justamente, y un día me vio triste y me preguntó, ¿qué te pasa? Porque pues yo siempre he sido como bien alegre, bien sonriente, bien jiji, bien jaja y así. Y él súper preocupado, ¿qué te pasa? Y yo, es que mis papás se van a separar. Contexto de la situación, yo no sabía por qué. Yo no entendía el por qué mis papás se iban a separar. No lo entendía, créanme. Yo nada más supe por mi mamá que habían decidido separarse, que mi papá ya no iba a estar en la casa y que se iba a ir a vivir con mi abuela, que por cierto pues queda súper cerca porque mi casa está aquí y la casa de mi abuela en la siguiente cuadra, literal. Entonces, a pesar de que no iba a ser una separación de ciudad, pues sí una separación del núcleo familiar. Y fue doloroso, fue impactante para mí porque yo tengo mucho apego a mi papá. O sea, si ustedes me ponen a decidir entre mi mamá y mi papá, a pesar de que he pasado la mayor parte de mi vida cerca de mi mamá, porque pues mi papá trabaja y así, como este inconsciente de preferencia, pues siempre he preferido a mi papá. Y sin embargo, les comento, o sea, yo no sabía por qué estaba sucediendo ese tema, y cuando mi mamá habla conmigo, no sé explicarles, pasaron muchas cosas por mi cabeza, pero un dolor interno muy fuerte en donde pues yo me sentí mal, o sea, sin saber el por qué yo sentía un malestar en el estómago, en el esófago, en todas las áreas de mi vida. Y le comenté a mi primo que pues que estaba pasando por esa situación. De lo que me acuerdo que me comentó fue, no te preocupes, las cosas van a pasar. Y a lo mejor si tu papá se va, pues regresa en unos días, tal vez se molestaron y shalala, ¿no? Lo que te pueden decir a lo mejor en ese momento. Yo no sé, desconozco la verdad si eso me dejó ciertas marcas en mi adolescencia para mi edad adulta. Yo pienso que sí, porque ese abandono se me hace que nunca lo trabajé, no como tal, no como estás viviendo un duelo de la pérdida de tu papá, no como ya se fue, ya no va a venir, ya se murió, pero sí un duelo de separación, de no ver a la figura de tu papá en tu casa, ¿no?
Y te repito, o sea, son fases del duelo. Yo me acuerdo que en la secundaria adolecía, o sea, yo no encontraba pues un rumbo, si bien me juntaba con los mismos amigos o las mismas amigas, yo como que no disfruté tanto la secundaria y la secundaria para mí fue un caos porque pues no sé, yo no me sentía bien, no estaba bien. Nunca dejé de ver obviamente a mi papá, pero sí en la casa. Y me acuerdo de sus discusiones de mis papás. Nunca hubo golpes, nunca hubo faltas de respeto, de golpear, de agredir. Molestia sí, que se pusieran como energúmenos también. Y desafortunadamente lo hacían delante de mí, o sea, yo creo que en el trance de la ira y de los enojos se te olvida que están los hijos o las hijas, en mi caso pues somos dos hermanas, y se te olvida que están las hijas ahí. Mi hermana no se acuerda de muchas cosas, yo la verdad es que lo tuve más presente, nos llevamos con 5 años de diferencia ella y yo, y lo tuve más presente y yo sí lo viví y estuve en una etapa de vida en donde es bastante complicada la adolescencia, es encontrar a tu nicho de amistades, de personas con las que te vas a juntar durante muchísimo tiempo. Y yo me acuerdo que pues fue doloroso, fue bastante doloroso el ver que mis papás peleaban y aprender a entender que conforme va pasando el proceso de vida, pero eso ya lo aprendes no al principio, sino más adelante, yo creo que fue la mejor decisión que pudieron tomar en ese momento, porque si hubieran seguido viviendo juntos, yo estaría en un caos completo y permanente buscando a personas tóxicas y a personas del mismo patrón de ellos dos en mis relaciones. Entonces, cuando se separan mis papás, a mí me surgió un sentimiento de abandono, que ahora lo traslado a mis parejas que he tenido y me he sentido abandonada por ellos. Me he sentido incomprendida por ellos y entiendo a estas alturas de mi vida que esa fase de duelo no la trabajé y es un inconsciente de la adolescencia que yo tengo que trabajar y tengo que ir modulando esa parte del abandono familiar. Que bien, yo sé que mis papás no quisieron hacerlo en su momento, ¿no? O sea, mi mamá, estoy segura que se casó y se casó para toda la vida, mi papá pues igual, pero pues las parejas cambian, cambian de parecer, cambian de costumbres, cambian de situaciones internas y deciden tomar ciertas decisiones o decide uno de los dos tomar ciertas decisiones. Y creo que en este caso la que propuso la separación fue mi mamá. Y mi mamá pues es muy determinante, ¿sabes? O sea, es una persona que es bastante determinante en sus decisiones, sobre todo cuando hay un tema, pues ya que no se puede solucionar, vaya. Y desafortunadamente, pues no lo entiendes cuando estás chico o chica, no lo entiendes hasta que pasan los años y hasta que te llevan la vida o la vida a diferentes situaciones vividas. Es ahí cuando tú entiendes que las decisiones que en su momento se tomaron internamente familiares, tal vez para su entender, fueron las mejores que se pudieron tomar. Te platico, mi papá pues terminó viviendo en la casa de mi abuela, después de unos años se volvió a regresar a la casa en donde estábamos viviendo, pero pues ya no era lo mismo, o sea, mi mamá por su lado, mi papá por su lado, pero teníamos pues una convivencia, ¿no? Nosotros lo veíamos ahí en la casa, mi hermana y yo, estábamos con él, pero pues siempre que había como salidas, pues nos íbamos con mi mamá, porque al final de cuentas pues todavía estábamos chicas, no teníamos la mayoría de edad, entonces pues te vas con la mamá. Yo pienso que han sido situaciones en las que hemos marcado una diferencia. ¿Y una diferencia a qué me refiero? Una diferencia es ¿cuántas veces has juzgado las decisiones? ¿Cuántas veces no te has dado el tiempo de analizar y de retroceder en el tiempo para saber si las decisiones que se tomaron en ese momento
fueron las adecuadas o fueron las correctas. Ahorita te platicaba en mi historia de vida que pues lo adolecí, entonces ahora que ya soy adulta, ahora que ya soy mamá, pues yo decido no tener un conflicto con quien fue mi pareja en su momento y llevar una historia sana para nuestro hijo, que en ese entonces pues yo no la viví con mis papás, una historia sana, porque te digo, yo me di cuenta de varios pleitos, de varias discusiones, y ahora yo decido transformar lo que yo viví a una historia de vida sana en un niño que ha ido creciendo, pero que no estuvo en un contexto o en un entorno en donde había pleito, en donde había discusiones. Esa es una decisión que yo tomé y es una decisión que voy a tomar siempre por el bienestar tanto emocional como físico y sentimental de un niño que es el menos culpable de cualquier tipo de separación. ¿Me explico? Entonces, cada uno con sus vivencias va tomando sus decisiones, tal vez para ti buenas, tal vez no son buenas, eso lo desconocemos, hasta que vamos transitando por los procesos de la vida. Y déjame decirte que si bien no me arrepiento de lo vivido, pero sí creo que he tenido aprendizajes en mi vida desde muy chica y que desde muy chica he tratado de ser madura a mi entender, a mis formas, a mi manera. Hay cosas que se me barren, pero he tratado de serlo también con mi hijo en este momento y que yo sé que en su momento, cuando sea adulto, cuando sea papá, cuando forme su familia, pues lo va a entender que a veces pues las situaciones simplemente no se dan y no van a dejar de ser o tu mamá o tu papá y se van a seguir llevando bien, se van a seguir llevando a toda madre porque al final de cuentas pues llega la gente a acuerdos, ¿no? Acuerdos para los tres, porque al final de cuentas, si los acuerdos tienen que favorecer siempre a los hijos, al bienestar de los hijos, pues tampoco es muy cómodo que uno tenga o tome más ventaja por su beneficio propio. Hay que empatizar. Recordemos que las relaciones chingonas y duraderas siempre, no nada más ve por el beneficio de uno, sino por el beneficio del prójimo, tanto de los hijos como de la que fue o el que fue tu pareja. Y bueno, me despido. Espero que este tema de los duelos haya tocado algo de tu corazón, que hayas tenido algún aprendizaje, que mi historia de vida, que esa rockstar de chiquita te haya tocado o de adolescente te haya tocado alguna fibra interior, que si estás pasando por un proceso así, utilices esa magia que tienes interna y que la trates y la canalices. Y sobre todo, espero tus comentarios como siempre en este tema de el podcast de Una Cabrona Habla con las Netas. No olvides suscribirte a mi canal, hacerme tus comentarios. Tus comentarios siempre van a construirme, siempre van a construir este canal que está diseñado pues obviamente aparte de para mí, para ti, para reconstruirte, para construir una historia de vida, para que seas cada vez más chingón, más chingona en la vida. Y recuerda que me encuentras en mis plataformas digitales como Romero-Rocks con .x, Instagram, Facebook, TikTok, también en Spotify y aquí en YouTube. Y por otro lado, recordarte que estamos a tan solo un clic de distancia. Me encuentras en mi página de internet para asesorías de planes de alimentación como de entrenamientos y el servicio de los suplementos hasta la puerta de tu casa. Toda la comodidad, ya la distancia creo que es una falacia, ya todo se puede a la comodidad de la casa. Y puedes hacer tu registro, te llegan cupones de descuento, te llegan algunas promociones de lo que se esté pasando o utilizando. Y me encuentras en mi página de internet como www.roxromero.com www.roxromero.com. Espero, mi rockstar, que pases una semana completamente fregona. Saca esa rockstar o ese rockstar que llevas en el interior de tu corazón. Sácalo, no tengas miedo. Los miedos pasan, los miedos se superan. Y te mando, como siempre, un beso de rockstar.